Si lo que estás buscando es información del Chrysler Neon de la segunda generación, la versión LX, este es tu video. Quédate hasta el final donde vas a encontrar en la primera sección este vehículo resumido en pocos minutos. Y al último tendremos un versus sobre la primera generación, a la cual la gente que no conoce mucho de estos autos suele confundir. Te voy a mostrar brevemente su historia, su reseña rápida y una breve comparación contra su antecesor. Presentado en el año 1999 y comercializado desde el año 2000, este es el sucesor de la primera generación del Chrysler Neon, o Dodge Neon o Plymouth Neon, como se conoció en diversos países. Esta segunda generación trajo la promesa de que traería más de 1000 mejoras al modelo. El sucesor de este modelo, el Chrysler de tercera generación, claro, antes de que pasara el SRT4, que fue comercializada desde el 2002 o 2003 y que fue un éxito que se ha convertido en una leyenda en los autos de casa, y del rediseño de este auto después del 2003, donde perdió sus ópticas o sus guiños delanteros y estos fueron adheridos a la óptica principal, dándole un aspecto más parecido a sus hermanos, con esa parrilla en forma de cruz, como el Dodge Caravan y el Chrysler Sebring o Cirrus. A este apartado de los sucesores de este 2G, del Restyling y del SRT4 llegaron hasta el 2005, donde cesó su producción y fueron reemplazados. Recién 12 o 13 años después fue sustituido solo en algunos países, como por ejemplo en México y en Medio Oriente, por este Fiat Tipo. Chrysler Neon de tercera generación. Sí, básicamente es un Fiat Tipo en donde vemos cómo la marca Chrysler ha tenido que ir transformándose y subsistir a base de alianzas con marcas como por ejemplo Fiat, en donde pierde la sangre Mopar. Quitando la polémica de la tercera generación del Neon, este Chrysler Neon de segunda generación que estamos analizando llegó desde Estados Unidos, desde su fábrica, a fines del 99 y se comenzó a comercializar desde ese fin de año. Había dos tipos de modelos: el LX, que era como su versión más tope de gama, y la LE. Ahora ustedes se preguntarán por qué el Neon de la primera generación es mucho más conocida que el de la segunda generación. Pues claro, en nuestro país, en Argentina, ocurrieron dos cosas que hicieron que este modelo, la segunda generación, fuera menos vendida y menos conocida. Primero, la Chrysler abandonó su fábrica. Además, en el 2001, un año después de que se empezara a comercializar el Chrysler Neon de segunda generación, estalló la crisis del 2001 en diciembre, donde el corralito más la inflación más la suba del dólar hizo que los autos que se importaran decayeran abismalmente sus ventas. Quizás nunca lo sabremos, pero si esto no hubiera ocurrido, hubieran llegado modelos como el SRT4 o la línea rediseñada del Neon, que comenzó a comercializarse después del 2003. A pesar de todo esto, y por su tiempo reducido en donde fue comercializado normalmente, este Neon triunfó porque era una buena compra en calidad de relación precio-producto. Era $1000 más barato que todos sus competidores. El Ford Ghia, el Megane RXe, el Astra GLS y el Civic de séptima generación. Por esto y por otras características, fue un auto que se vendió bastante, a pesar de que se vendió solo por poco tiempo hasta que estalló la crisis. Luego de esa breve introducción de cómo fue diseñado y cómo llegó a nuestro país, vamos a hablar un poco del motor. Esta mecánica que se diferencia de la primera generación. El motor es 2.0, simple árbol de leva a la cabeza, 4 cilindros en línea, 132 caballos y hace del 0 a 100 un poquito más de 10 segundos. Su consumo de combustible es el urbano 11.1 litros cada 100 kilómetros y en ruta 7.3 litros cada 100 kilómetros. La suspensión delantera es del tipo MacPherson y la trasera Multilink independiente. En el apartado de seguridad disponemos de casi todo lo que un auto podía traer en su mayor gama: ABS, disco de frenos en las 4 ruedas, delanteros ventilados y traseros sólidos, airbag, ESP o control de estabilidad y apoyacabezas en todas las plazas, más los delanteros eran pivotantes. El confort de este Chrysler Neon de segunda generación era bastante completo. Tenía una buena capacidad para 4 o 5 personas, una excelente y una gran mejora en la calidad de materiales, donde su espacio había sido ampliado significativamente. Buen equipamiento con todas las cosas que estaban en lo ideal en un
un auto de esta categoría y su posición de manejo era muy buena para personas pequeñas o como para personas más altas. Además de la sensación del diseño y del confort, sus tapizados eran de cuero, estaban combinados con algunos apliques de madera en las puertas y en el tablero. Si te interesa el Chrysler Neon, tenemos que hablar de precio y es uno de sus puntos más fuertes junto con el de la seguridad y el confort. Se me complicó un poco conseguir un promedio del precio porque con esto de la cuarentena, estamos justo en cuarentena, se han reducido la cantidad de ventas en internet, o sea que tuve muchos menos valores porque hay menos autos en ventas, claramente, pero el promedio de los autos que pude ver rondaba los 180.000 pesos argentinos o 2.772 dólares. ¿De dónde sacamos el promedio? De Mercado Libre, de páginas de seguros y de otras páginas de internet de venta. Alrededor de esto podemos encontrar neones de segunda generación desde los 90.000 o 100.000 pesos y hasta 250.000 pesos, en donde podemos claramente, mientras más caro sea, mejor estado está, en mejores condiciones su interior, exterior, y mientras vamos bajando vemos que tenemos problemas de repuesto, nos falta un paragolpe, tenemos como cuestión de que a más dinero mejor estado. Esto para comparar su valor de compra. En el año 2000, en junio concretamente, esta unidad valía 23.650 dólares. Y a modo de comparación contra un 0 kilómetro, el más económico que podemos encontrar en abril del 2020 en Argentina, tenemos al Fiat Mobi 2020 AC Pack nafta, motor de 1 litro, 70 caballos, valor en pesos 725.400 pesos, valor en dólar 11.174 pesos. Luego de hablar del precio, seguramente que lo primero que se nos ocurre es el tema de repuestos y es claramente el talón de Aquiles de cualquier auto importado, por obvias razones. ¿Cuántas veces cruzamos un Chrysler Neon de segunda generación en la calle? Y seguramente mucho menos que un Volkswagen Gol o un Renault Clio. Por ende, los repuestos tienen menor circulación y menor comercialización. Por ello, podemos encontrar que hay muy pocos, escasean, y los que hay son realmente mucho más caros. Hay algunos alternativos y este modelo tiene alguna compatibilidad con otros modelos de la marca Chrysler o Dodge, como por ejemplo la Dodge Caravan o Chrysler Caravan de la generación del 2000, con algunos del Neon de la primera generación y algunos pocos de la PT Cruise. A favor de este auto podemos encontrar que sus repuestos son de gran duración, por ello debemos poner en la balanza el tema de repuestos. Es un auto en el que tendremos que tener algún proveedor, buscar páginas de internet en clubes oficiales o no oficiales de la marca y en algunos lugares donde vendan este auto o encontrar algún auto en despiece o que se venda por partes para poder encontrar repuestos. Ni hablar del tema de manijitas, teclas y otros elementos que no son mecánicos. En el tema mecánico se encuentra todo de este auto, en lo que es motor, en lo que es suspensión y lo que es embrague, así que en ese sentido no habría problema, sino un poco más en el tema de lo que es carrocería. ¿Qué tan económico puede ser este Chrysler Neon? Bueno, en el tema de combustible, como ya vimos, es un auto que está normal en el tema de combustible y rozando un poco lo alto en el tema de lo que es citadino, o sea, lo que es de ciudad. En el tema de lo que es para la ruta, es un auto que es un poco menos gastado, o sea, normal y tirando un poco menos. Lo que sí, el tema del tanque de combustible, al ser chico, tiene poca autonomía para ruta, es una contra. El mantenimiento de este auto es muy poco, pero hay que mantenerlo al día, porque si no se empieza a caer y como dijimos en el anterior apartado, los repuestos no se encuentran en cualquier casa de repuesto, aunque estos repuestos, claro, al ser Mopar, tienen una duración bastante extendida y son de buena calidad, pero si no se le hace el correspondiente mantenimiento, prontamente empezaremos a tener más de un dolor de cabeza si no encontramos el mecánico ideal y los repuestos o el proveedor que nos los consiga de fácil modo. Esto nos lleva a pensar en la reventa de este Chrysler Neon de segunda generación. No es un auto muy buscado porque no es un auto muy conocido, no se valoriza tanto el modelo y hay poca disponibilidad. Es un auto dirigido más a una familia o a una persona de proporciones más grandes que quiere ir cómodamente en un viaje. Este Chrysler Neon no está claramente pensado para hacer negocios, o sea, como para comprar y vender automáticamente para subir modelos, sino más bien mantener y disfrutar esa sangre Mopar que obviamente, como dijimos, por la tercera generación ya no existe. En conclusiones, es un auto para disfrutar, no para hacer negocio. Bien, finalizada esta reseña, vamos con este versus entre la primera generación del año 1999
94. Comenzó a comercializar en el 95 y hasta el 99 la motorización es una de sus variantes. Por ejemplo, en esta segunda generación sus motores principales fueron el 2.0 de simple árbol de leva, frente a lo de la primera generación que eran 2.0 de doble árbol de leva. Este LX, simple árbol de leva 2.0, traía 132 caballos, frente a los 155 de la primera generación. Su suspensión delantera es prácticamente la misma y la trasera, la primera generación traía MacPherson, igual que la delantera, pero la segunda generación ya trae Multilink independiente. Además de todo este tema de la suspensión, se subió un poco más de 1 centímetro la altura de la segunda generación. En el apartado de seguridad, la segunda generación trae consigo todo lo bueno de la primera, pero agrega el control de estabilidad, los apoyacabezas en todas las plazas, más el tipo de pivotante. En ese apartado se puede decir que perfeccionó la seguridad de la línea del Chrysler Neon. El diseño, como bien dijimos en la primera generación, te puede gustar o no el diseño del Chrysler Neon en el tema de sus faros redondos, y esta segunda generación continúa con esa línea o ese diseño. Su frente es muy similar a la primera generación, solo que está un poco más rellena y un poco más armoniosa. Sus faros son un poco más grandes. Sus líneas están levemente inspiradas en el Chrysler 300M. Podría decirse que es como un 300M compacto o más pequeño. Se quitó el modelo de sin marcos a este modelo. Trae como positivo que ya no tendrá ese ruido de viento en ruta o vibraciones, pero le quita su ADN, creo yo personalmente, de eso que era conocido el Neon de primera generación. El auto chato de faros redondos y que no trae marcos. Es un punto positivo para el confort, para que no se escuchen tantos ruidos de afuera, pero bueno, le quita un poco ese ADN al Neon. El lateral es muy continuista a su anterior generación. Las llantas, para mi entender, son de carácter muy personalizado. Creo yo que es un modelo que aún al día de hoy es muy contemporáneo. El diseño quedó en un auto más alto, más largo y más ancho, que le dan ese mayor confort en el interior. Además de que su parabrisas se movió 7 centímetros para adelante. En el apartado de confort podemos ver que hay muchas mejoras, sin el ya mencionado o sin ya la mencionada amplitud de espacio del interior. Añadiremos que tiene cuero, mejora de materiales, unos apliques de maderas que le dan otro tono, la aislación acústica junto al mayor espacio, y como nota que no trae ningún mayor confort, pero es un odómetro digital, que no es una computadora de a bordo. Algunas cosas que se podrían haber mejorado tiene una antena manual, o sea que uno tiene que desplegarla como tenían los autos de los años 70. El botón para abrir el baúl interno, a diferencia de este simple clic para arriba que trae la primera generación o muchos autos de la misma gama, lo tiene adentro de la guantera, cosa curiosa y extraña. El tanque de combustible, al igual que la primera generación, es con llave. Es un poco incómodo y inentendible de que no use el cierre centralizado del auto. Este adelantamiento del parabrisas que nombramos anteriormente, o esa cabina adelantada de todos los Chrysler, trae como negatividad o como negativo que se refleja en el parabrisas y hace casi imposible o complica mucho la visibilidad en días muy soleados. Al igual que su primera generación también, la boca de carga de este baúl es muy chica, lo que puede impedir que cosas que entrarían en el baúl no van a entrar por su boca de carga. Si comparamos el precio de estas dos generaciones, veremos que sería una mayor ganga comprar la segunda generación, porque al precio que está no difiere mucho de la primera generación. Claro, si no tenemos en cuenta el tema de la reventa y de sus repuestos, creo que la compra más clara por todas estas mejoras y por casi todo lo bueno que trae sería comprar una segunda generación. Están casi al mismo precio. Es cuestión de ver la conveniencia del usuario o para lo que vaya a ser empleado este vehículo. Al igual que en sus repuestos, podremos citar la siguiente reflexión: a mayor ventas en el país, mayor movimiento del modelo, mayor movimiento de repuestos y disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos más neones de la primera generación que de la segunda, o sea que vamos a encontrar mucho más repuestos, ya sea nuevos o nuevos alternativos o de algún despiece, que de la segunda generación, por la comercialización que tuvieron estos cuando eran 0 kilómetros. Ambos vehículos son de carácter normal, no vamos a decir que son económicos ni que son caros. Si se les respeta su mantenimiento, podremos encontrar que son autos muy fiables y duraderos al
tiempo, pero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Los repuestos de la segunda generación son de menor disponibilidad, pero son de mucha mejor calidad. Además, la construcción de los vehículos es distinta. La segunda generación tiene mejor ensamblaje y mejor calidad de materiales. A esto va que tiene un mantenimiento más liviano o de menor mantenimiento, pero cuando tengamos que meterle algún billete a ese mantenimiento va a ser superior a la primera generación, sin contar que sus repuestos serán más caros y un poquito más difícil de conseguir. En el tema de la reventa, claramente la primera generación es más conocida y un poco más fácil de vender, además que tiene una mayor disponibilidad. Si pensamos en una conclusión para estos vehículos, deberemos ver cómo están construidos y hacia qué público están construidos. Recordemos que la primera generación, si vemos el video de las curiosidades en este canal, podremos encontrar que estaba diseñado para jóvenes, para esos universitarios estadounidenses que querían tener su primer auto, o para una familia, una parejita que recién estaba empezando. Su modelo era más juvenil y adecuado para ese tipo de personas. Por otra parte, la segunda generación está tirando hacia otra gama, como un poquito más alto que la primera generación. Creo yo más a una familia por el hecho del confort, de que el auto es un poco más alto, un poco más grande, un poco más funcional en todos los sentidos. En fin, autos de carácter muy similar, de carácter muy americanos, con sangre Mopar aún, pero de construcción y diseños de distintas épocas. Uno a principios de los 90 y otro para encontrarnos en el milenio o en este nuevo milenio. La motorización y seguridad emparejan muchísimo, son bastante parecidos. Es mucho más probable encontrar un neón de segunda generación en mejor estado que el primero, por todo lo mencionado anteriormente. Y además, la segunda generación presenta muchos menos problemas eléctricos, menos problemas en la suspensión, menos problemas en el embrague, menos problemas en general, porque está construido en base a su primera generación con mejoras en fallas que tenía de fábrica la primera generación. Es decir, una evolución de la primera generación que deja dividido a los fanáticos de este neón. La conclusión sería la siguiente: es un auto que está plenamente pensado para disfrutar, no tiene ese diseño tan personal que tiene el neón de primera generación. Este neón ya es un poco más al tono de las generaciones que fueron llegando, de los nuevos modelos, pero conserva esa línea con esos faros redondos. Un auto pensado para disfrutarlo y no simplemente de tenerlo para hacer negocios. Personalmente, yo teniendo mi primera generación, no lo cambiaría por la segunda porque no lo creo un cambio lógico. Bueno, espero que esta reseña de esos minutos más este comparativo dejen claro algunas diferencias entre la primera y la segunda generación, que algunas personas, como mencioné antes, para mí increíblemente las confunden, pero claro, para uno que está en la marca son prácticamente inconfundibles. Espero haber sido claro en este video y que bueno, si tienen alguna reflexión o algo más para añadir, o bueno, seguramente me puedo haber confundido en algún detalle, lo dejen en la caja de comentarios, porque seguramente las personas que quieran adquirir una de estas unidades o estén interesados en el neón de segunda generación les sirva de ayuda. Yo soy Sebastián Orolli y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos veo en próximos videos. Saludos.